Amables estudiantes, tenemos en esta fecha a uno de los principales personajes de la historia y de la filosofía, como fue Tomás Moro. Tomás Moro fue teólogo, filósofo, escritor, político, humanista, traductor, consejero real, muy amigo del rey Enrique VIII, hasta cuando le llevó la contraria al rey. Hasta allí llegó la amistad entre ellos dos. Abogado, fue mártir de la iglesia. Recuerde que mártir es aquella persona que entrega la vida por una causa social, por una causa religiosa. Es considerado como mártir. Fue canonizado en 1935, o sea, llevado a los altares. A partir de ese momento se llamó Santo Tomás Moro. Fue oponente ideólogo de Martín Lutero. Estuvo en contra de su reforma y de su cisma al interior de la iglesia. Eso sí, enemigo de Lutero, muy amigo de Erasmo de Rotterdam. Fue decapitado por orden del rey Enrique VIII. Él era consejero del rey. El rey estaba casado con Catalina. Catalina no le pudo dar hijos a Enrique VIII. Y Enrique VIII tenía la posibilidad extramatrimonial de casarse con Ana Bolena y tener hijos. Esta situación disgustó mucho a Tomás Moro, quien le aconsejó que no hiciera eso, que no hiciera esa situación, que eso ante los ojos sociales, ante los ojos de Dios, estaba mal y que al Papa no le iba a gustar. Esto incomodó a Enrique VIII, quien le pidió al Papa de la época la nulidad del matrimonio con Catalina. El Papa obviamente no accedió a la petición que le hacía Enrique VIII. Y Tomás Moro aconsejaba a Enrique VIII de que no lo hiciera. El Papa y Tomás Moro aconsejaban a Enrique que no hiciera hecho. Eso incomodó mucho y enojó a Enrique VIII, quien puso preso a Tomás Moro en la torre allá del castillo y luego más adelante le adelantó un juicio y lo llevó a la muerte por decapitación. Le cortaron la cabeza a Tomás Moro. Entonces eso es como la historia más o menos que tenemos al respecto. La principal obra de Tomás Moro fue La Utopía, basada en La República de Platón. Es una obra renacentista. Ahí sabemos que es renacentista porque da una mirada atrás a la filosofía y al mundo y al tiempo de los griegos. Entonces, basado en Platón, en muchos conceptos platónicos, él escribe La Utopía. Moro sueña con una isla ideal. El concepto de utopismo u utopía, que viene del griego, en donde significa no hay lugar o no hay tal lugar, no hay forma de, es imposible de o llevar a cabo algo. Sí, ese es como el significado etimológico de utopía o filosófico, sí, de utopía. Es en concepto de Moro el soñar con una isla en donde todo es ideal, en donde todo es bonito, en donde todo es posible, cosa que a la luz de la realidad pudiera considerarse o muy difícil de alcanzar o casi que imposible de obtener. Entonces, cuando algo es muy difícil de alcanzar o muy difícil de obtener, decimos de que eso es una utopía. Esa isla
supuestamente está en América. Recuerde que hay una coyuntura importante y es la llegada de los españoles a América. Para muchos españoles, llegar a América y establecerse como reinado, establecerse como territorio de la corona española era una utopía y fue considerado como tal. Entonces, esto de la utopía tomó hasta ribetes de novela. Es una obra renacentista que sirve también de inspiración a San Agustín con su obra La ciudad de Dios y a Tomás Campanella, italiano, con su obra La ciudad del sol. Muchos fueron los proyectos que desde Tomás Moro se iniciaron para tratar de llegar a un objetivo determinado desde la utopía. Proyecto de utopía en América. Bueno, la utopía fue publicada en 1516, ya pasaron los 500 años. El proyecto de utopía en América fueron proyectos idealistas, proyecto hedonista de los gobernantes cuando piensan pasarse todo por encima, los malos gobernantes, y van a desarrollar un proyecto hedonista de vivir bien a costillas o por encima de todo. Eso es un proyecto hedonista y de utopía. Un proyecto teológico, cuando los jesuitas o la Compañía de Jesús va a venir a América con el propósito de capacitar o de llevar o de conquistar a la población indígena para Dios, ¿sí? Teologizar a los indígenas, adoctrinar a la población indígena. Mucha gente estuvo en contra y pensaron de que esto era una utopía. Bueno, a la larga, pues no fue tan utopía, porque nos convirtieron afortunadamente a los pies de Jesucristo. A nivel político, fue también una utopía cuando Simón Bolívar quería independizar a las 5 repúblicas del yugo español. Para los gobernantes españoles, esto de Simón Bolívar fue realmente una utopía. Entonces, estos proyectos hedonistas, teológicos, políticos, ¿sí?, son considerados como utópicos hasta cierto punto. Eduardo Galeano, en su gran obra Las venas abiertas de América Latina, plantea muchas situaciones utópicas y él sueña desde un ideal con tener un continente independiente, un continente que se pueda manejar por sí solo desde sus gobernantes autóctonos y no gobernados desde imperios aparentemente superiores, pero sí muy subyugantes y explotadores. Este es el tema de utopía. Pensemos desde lo real qué podemos tener hoy en día con la situación que estamos viviendo, qué utopía se nos puede presentar. Piense, amable estudiante, qué aspecto utópico o de utopismo podemos estar pensando y lo escribimos. Esa es como la filosofía de la clase. Por favor, ya hablando de trabajito o de tarea, vamos a reproducir en el cuaderno la cartelera de Tomás Moro. Quien quiera, lógicamente, investigar acerca de este maravilloso filósofo, teólogo inglés, lo puede hacer lógicamente. Reproducimos la cartelera y pensando, hacemos un ensayito acerca de hoy en día qué proyecto de utopismo o de utopía puedas tener tú de manera personal, o analizando también la situación por la cual estamos atravesando, de pandemia, de confinamiento,
qué proyecto o qué aspecto utópico podemos tener nosotros en Colombia o en el mundo. Esperamos pues que escriban hasta dentro de 8 días un ensayo en el cuaderno, más o menos de una paginita, sobre qué aspectos del utopismo o qué aspectos utópicos podemos nosotros tener. Muchas gracias, muy amables, y esta es su clase de filosofía hoy con el inglés Tomás Moro. Gracias y hasta otra oportunidad.